Poéticas de género tiene como objetivo mostrar la creación artística de las mujeres a lo largo de la edad contemporánea, entre 1804 y 1939, en España, un periodo amplio durante el cual se produjeron las mayores transformaciones que ha habido en la historia del arte. Es consecuencia de un proyecto de investigación que nos concedió a 4 universidades españolas en el Ministerio de Economía y Competitividad, en el que trabajábamos la Universidad de Valencia con Rafael Gil, Esther Alba, María Ángeles Pérez, la Universidad Complutense de Madrid con el profesor Jaime Brihuega y la profesora Estrella de Diego, entre otros, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Zaragoza, conmigo como investigadora principal. El resultado es esta exposición que se ha podido llevar a cabo mediante la colaboración estrecha, la complicidad, diría yo, con los museos de Bellas Artes de Valencia, con el Consorcio de Museos Valenciano y con el Museo Pablo Serrano de Zaragoza. Gracias a todo ello, el público podrá comprobar el trabajo de estas artistas que, y esto serían las consecuencias esenciales, son más de las que nosotros imaginábamos, tienen una calidad superior a la que se consideraba y sobre todo plantean géneros, plantean temas que son similares a los mismos que llevan a cabo sus compañeros varones, a pesar de todos los obstáculos que debieron sortear a lo largo de estos 2 siglos. Piensen que la situación, que la ideología de la época, no solamente en España, sino también en Europa y en América, era misógina. Estábamos dentro de una sociedad en la que las mujeres no tenían apenas derechos, ni políticos, ni económicos, ni por supuesto sociales, y tampoco eran consideradas capaces de crear ninguna obra original, solo de copiar. Y en ese ámbito, nuestras protagonistas, con el apoyo evidentemente de sus familias, lograron hacerse un hueco importante en la escena artística tanto española como en muchos casos también europea e internacional. Esa sería la síntesis de la exposición que por primera vez se puede contemplar en España con casi un centenar de obras de arte producidas por estas mujeres en una secuencia escenográfica en las que se comienza hablando de los autorretratos y luego exhiben la producción artística realizada a lo largo del siglo XIX con obras tan significativas como la de la reina Isabel II, por ejemplo, y a partir de ahí el cambio que se produce en el siglo XX para acabar con la Guerra Civil Española. Una de las secciones de la exposición hacia poéticas de género es la que recoge la mirada introspectiva de las propias artistas sobre sí mismas. Es la artista delante del espejo y en esta sección lo que se puede contemplar es precisamente cómo las mujeres artistas se veían y se querían representar para ser vistas. Lo que se puede observar básicamente es la capacidad de trasladar a la sociedad de su tiempo y al futuro una imagen de mujer activa, de mujer moderna, de mujer que no solamente se dedica a las labores del hogar, sino que tiene otras ocupaciones y que quiere tener su propio sitio dentro de la sociedad. Sorprende precisamente esa característica de la mujer autorretratada, porque al igual que sus colegas masculinos,
se mostraban en distintas actitudes, pero sobre todo y teniendo muy en cuenta que lo que querían trasladar era una imagen de mujer moderna, una mujer de vanguardia, una mujer que se enfrentaba a la vida con todas sus armas, que las armas de las mujeres pintoras eran los pinceles. El inicio de un sueño. Ese es el comienzo de esta exposición, en la que la primera de las áreas importantes se dedica al siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo realmente apasionante en el estudio de las mujeres artistas, un siglo realmente revolucionario, en el que se van a conseguir logros que antes no hubieran ni siquiera ser soñados, no hubieran sido soñados por esas artistas. El siglo XIX comienza con una manifestación muy clara por parte de esas artistas para que su talento se viera reconocido, para conseguir una profesionalización que hasta ese momento tampoco habían conseguido, y fue una lucha constante y logros conseguidos muy relevantes por parte de artistas como Rosario Valls, María Luisa de la Riva, María Luisa Puiggener, un poco más adelante. Todo el siglo XIX está representado por una serie de artistas que se implicaron, se comprometieron con el desarrollo de su talento y con reivindicar el talento femenino en todos los sentidos. La segunda parte del siglo XIX se titula Hacia una nueva identidad en el cambio de siglo. Y efectivamente las artistas van a proponer una nueva identidad en torno a las mujeres, con representaciones subversivas, representaciones novedosas, innovadoras, como nunca se había visto en la historia del arte. Y todo ello de mano de los pinceles de artistas como Luisa Vidal, por ejemplo, como Marcelina Poncela, artistas fundamentales para el conocimiento del arte del siglo XIX en España, que tuvieron una proyección internacional también muy relevante y que ahora pueden visitarse, pueden admirarse en esta exposición. Valencia contó con un número importante de mujeres artistas desde 1804 hasta 1939. Mujeres que se implicaron en proyectar, más allá de ser pintoras de afición o pintoras de decoración, en proyectar su trayectoria profesional, equiparándola con los temas, las técnicas y las características de la pintura masculina. En esta muestra se pueden observar hasta 5 pinturas de artistas valencianas, como por ejemplo María Sorolla, Elena Sorolla, Manuela Ballester o Eloísa Garnelo, hermana del conocido artista natural de Albaida, José Garnelo y Alda. De esta artista se muestra una obra de propiedad particular que representan a unas vendimiadoras montillanas, donde se puede apreciar esa capacidad de la artista valenciana para reflejar los rasgos fisionómicos y la naturaleza en una composición a un formato equiparable al de las grandes composiciones de los colegas masculinos. Por tanto, la pintura valenciana de la época refleja perfectamente la capacidad de las mujeres artistas para afrontar temas, técnicas y estilos propios de la condición masculina, que hasta ahora son los que la historiografía artística y la historia del arte ha tenido solamente en cuenta. A partir de estas investigaciones necesariamente tendrá que revisarse la historia del arte, incorporando en el relato el conjunto de mujeres que van apareciendo y de las obras que vamos comenzando a conocer. El siglo XX es especialmente notable y fructífero y rico en materia artística, y las artistas que trabajan en España representan de una forma impresionante algunos de los momentos más importantes de esas transformaciones estéticas a las que aludía. Para sintetizar,
se podría organizar en torno a 3 momentos. Hacia 1900-1908, en el que aparece el modernismo con figuras tan notables como María Luisa Vidal, o en el que artistas como María Roesset se ocupan de esas figuraciones simbolistas tan en boga en toda Europa, con una pureza extraña para la época, y en la que a lo largo del tiempo, de ese periodo, pueden llevar a la práctica géneros tan distintos como el desnudo o como el paisaje, o incluso como ciertos regionalismos, que será otra de las características del arte español de este periodo. En torno a 1914 comienzan a atisbarse esos elementos identitarios que también representan algunas de nuestras protagonistas. A continuación hay otro momento importante desde el punto de vista histórico, en torno a 1925, con esa imagen de la mujer moderna que se percibe en toda Europa, y en España las artistas están utilizando unos lenguajes nuevos en los que la figuración aparece como elemento esencial, pero una figuración moderna, diferente a los academicismos del siglo XIX, y que hay figuras tan significativas como Manuela Ballester o la propia Lola Anglada, que desde París está trabajando y está pensando, evocando en esa Cataluña noucentista. Es una época en la que las escultoras, incluso como Elena Sorolla, comienzan una práctica de una figuración absolutamente moderna y en sintonía con lo que están haciendo sus compañeras tanto en Europa como en América. Estamos en los 2 capítulos finales de la exposición, que además marcan su punto álgido y, digamos, el final de todo un proceso. Es, primeramente, la incorporación de las mujeres a la vanguardia y luego el papel de la mujer artista en la guerra civil. Sorprende ver que, a pesar de que la vanguardia española se desarrolló con cierta lentitud frente al resto de Europa y con, digamos, de una manera mucho más incipiente, la presencia de las mujeres fue enormemente abundante y su calidad absolutamente extraordinaria. Digamos que es un momento en que la mujer se ha incorporado ya plenamente al devenir del arte, incluso del arte de carácter alternativo. Nombres como Nora Borges, Sonia Delaunay, extranjeras que trabajan en España, Sájarov, Mela Mutter, o bueno, luego españolas como Ángeles Santos, María Blanchard o Maruja Mayo, son nombres muy conocidos que afortunadamente ya están instalados en la historia del arte, incluso en el relato oficial y ortodoxo. Sin embargo, hay un tema que me gustaría subrayar. No solo participan activamente en la vanguardia, sino que en el caso, por ejemplo, de 2 artistas extranjeras, Sonia Delaunay y Nora Borges, capitanearon muchas de las líneas estéticas de lo que se realizó en España. En el caso de Sonia Delaunay, que había venido junto a su marido Robert, pues fue capaz de influir en la pintura del uruguayo Rafael Barradas, que es una de las figuras fundamentales de nuestra vanguardia, o incluso del Celso Lagar, o incluso del Torres García más vanguardista, y si nos extendemos en el tiempo llegaremos incluso hasta el Rafael Alberti pintor. En el caso de Nora Borges, la cuestión es que ella trae desde Suiza, donde había conocido grabadores alemanes, el grabado expresionista. Participando como ilustradora del movimiento ultraísta que dirigía su marido, su futuro marido Guillermo de Torre, ella realizó un grabado en madera, una xilografía de fuertes contrastes que, digamos, por primera vez implantó el grabado expresionista en España. Rafael Barradas, que había realizado mucha xilografía y mucho grabado en su lenguaje propio, sin embargo, siguió un poco detrás de lo que hacía Nora Borges, y detrás de él los polacos Jal, Paskiewicz, en fin, todos los que trabajaron en la ilustración de esas revistas, de manera que Nora se puso un poco al frente del proceso. La guerra sí que es el capítulo final. La mujer artista intervino en la guerra de una manera militante, con toda la potencia con que intervinieron los hombres. También fueron combatientes, como las milicianas y demás. Aquí se han reunido algunas obras verdaderamente extraordinarias, los carteles de Juana Francisca, por ejemplo, donde no solo
se está representando el papel de la ayuda de la mujer en la industria y demás, sino que en ese de las conferencias de las mujeres de Madrid, la mujer se transforma en un símbolo válido en sí mismo, es decir, en un protagonista en su verdadera esencia identitaria. Hay escenas terribles de fusilamientos, de hambre, tanto de Pitti Bartolocci como de otras artistas, y tenemos un ejemplo de, digamos, lo que en cambio en el otro bando se estaba haciendo, donde a la mujer se la vuelve a mandar al plano tradicional. Desgraciadamente, con la victoria de los fascistas y el final de la guerra, la mujer fue nuevamente confinada en el espacio que tradicionalmente le había brindado la cultura patriarcal, y tardó mucho tiempo en levantarse. Afortunadamente, en estos momentos vivimos una época donde todo esto está volviendo a ponerse en marcha.